Buenas noches con todos. El presente video tiene por objeto la entrega del trabajo de bromatología. Como grupo hemos escogido la reacción de Maillard dentro del pardeamiento no enzimático, realizado por quien les habla, Valeria Álvarez, Raquel Flores y Roxana Panchana. El pardeamiento es denominado al oscurecimiento que se da en los alimentos, algunos de ellos asociados con cambios en el valor nutritivo, en su aroma y sobre todo en su sabor. En algunos alimentos este proceso es deseable, por ejemplo en los granos de café, por ejemplo en el pan, en otros no, ya que deteriora su apariencia, su consistencia, su color, su aroma. Este pardeamiento puede ser de dos tipos, mediante enzimas o sin ellas. La reacción de Maillard es un pardeamiento no enzimático que involucra una serie de reacciones complejas en las que se obtienen las melanoidinias coloreadas. Estos compuestos tienen unas estructuras poliméricas heterogéneas de coloración muy variable, pudiendo estar entre un amarillo claro al café muy oscuro. Forman también compuestos aromáticos que influyen en el aroma y en el sabor de los alimentos. La reacción de Maillard se produce entre el grupo carbonilo y el grupo amino libre. Como podemos observar, el grupo carbonilo está presente en los azúcares reductores. Tenemos, por ejemplo, los azúcares simples como la glucosa y la fructosa, tanto en su forma lineal como en su forma cíclica. Ustedes pueden ver, acá tenemos los enlaces sobre los cuales se va a dar la reacción de Maillard. Por ejemplo, en los azúcares más complejos, como por ejemplo la lactosa, se va a dar exclusivamente en lo que son azúcares reductores, ya que tienen el grupo carbonilo disponible para que se dé esta reacción. El otro grupo que va a participar en la reacción de Maillard son los grupos aminos libres, que pueden provenir de la unión de los aminoácidos libres o de aminoácidos con proteínas, como la lisina, la arginina, la histidina, como tenemos en la diapositiva, en donde el amino terminal disponible interviene en esta reacción que se ve favorecido por la presencia de los aminoácidos, como los que habíamos indicado, como la lisina, la arginina, la histidina, y tienen un grupo amino extra que actuará como sustrato para poder producir la reacción de Maillard. Esta base de Schiff posteriormente va a sufrir una reacción de transposición de Amadori que va a originar la glicosinamina N sustituida. En el caso de ser una aldose, en cambio, se va a formar la 1-amino 1-desoxicetosa. Algunos de estos productos de Amadori originados continúan reaccionando dependiendo sobre todo del pH y de la temperatura. Estas condiciones van a hacer que se formen distintos compuestos intermedios que igualmente son muy inestables, muy reactivos, y entre estos están una serie de compuestos que son aromáticos, volátiles y heterocíclicos que van a contribuir con el aroma y el sabor. Estos compuestos nosotros acá podemos ver como producto de la obtención de la reacción de Maillard. Tenemos los furanones, tenemos los pirroles, los oxazoles, entre otros, que justamente van a proveer las características en cuanto al aroma y al sabor de los productos. Esta reacción de Maillard puede generar factores tanto favorables como desfavorables o consecuencias. Favorables, por ejemplo, cuando tengo los granos de café y hago un tueste medio. Eso va a generar un aroma agradable, van a potenciar aún más los sabores y obviamente generar un cambio en la coloración. Pero también puedo tener efectos desfavorables, ya que van a generar el oscurecimiento en algunos alimentos, sobre todo en los deshidratados. Van a disminuir la disponibilidad de la vitamina K, vamos a tener pérdida de aminoácidos y formación de algunos compuestos considerados cancerígenos como la acrilamida. A continuación, vamos con un video que indica este proceso. Buenas tardes.
Continuamos con lo que es la reacción de Maillard. Entre estas tenemos las fases. Las fases de la reacción. Existen cuatro tipos de fases. La primera dice, no existe producción de color. En esta fase se produce la unión entre los azúcares y los aminoácidos. Posteriormente se le da el nombre de reestructuración de Maduri, que consiste en la unión de azúcares más proteínas. Existe la formación inicial de colores amarillos muy ligeros, así como la producción de olores algo desagradables. En esta fase se produce la deshidratación de azúcares, formándose las reductonas o dehidroreductonas, y tras esto se sobreviene la fermentación. En el paso posterior, conocido como degradación de Strecker, se generan compuestos reductores que facilitan la formación de pigmentos. En la tercera fase se produce la formación de los conocidos pigmentos oscuros que se denominan melanoidinas. El mecanismo no es completamente conocido, pero es seguro que implica la polimerización de muchos de los compuestos formados en la anterior segunda fase. La cuarta y última fase es la degradación de Strecker. En esta fase se forman denominados aldehídos de Strecker, que son compuestos con bajo peso molecular, que se detectan fácilmente por el olfato. Tenemos en estos que son los factores de influencia. Los factores de influencia tenemos los tipos de hidratos de carbono. Aquí tenemos que son los monosacáridos, dan una reacción más intensa que los disacáridos. Dentro de los sacáridos, los azúcares reductores dan mayor intensidad que los no reductores. Dentro de los monosacáridos, las pentosas dan reacción más intensas que las hexosas. Tenemos reacción pentosas-hexosas, disacáridos reductores, disacáridos no reductores. La intensidad de la reacción depende del tipo de hidrato de carbono que se utilice. Tipos de proteínas y aminoácidos. El aroma de los productos de reacción depende de los aminoácidos que componen las proteínas y de la temperatura de cocción. La intensidad de color también depende del tipo de aminoácido. Entre los más reactivos son los básicos. Concentración de hidratos de carbono y proteínas. Para que se lleve a cabo la reacción es necesario que estén presentes los dos sustratos. Tenemos hidratos de carbono y proteínas. Al aumentar la concentración de estos sustratos en el alimento, mayor será la intensidad de la reacción. Tiempo y temperatura de cocción. Si bien la reacción puede ocurrir a temperatura ambiente, se ve favorecida a altas temperaturas. Al aumentar el tiempo de cocción, aumenta la intensidad de la reacción. Los aromas generados también dependen de la temperatura y tiempo de cocción. Influye también lo que es el pH. La intensidad de la reacción aumenta a pH alcalinos menores de 7 y disminuye a pH ácidos mayores de 7. Actividad del agua. Los alimentos de humedad intermedia con valores de agua 0.6 a 0.9 son los que más favorecen esta reacción. Una actividad de agua menor no permite la movilidad de los reactivos y una actividad de agua mayor ejerce una acción inhibidora, ya que el agua diluye a los reactivos. Tenemos los inhibidores. Los inhibidores más comunes son los sulfitos, metabisulfitos y bisulfitos, y anhidrido sulfuroso. Actúan en la etapa de inducción, retardando la aparición de productos coloreados, pero no evitan la pérdida de valor biológico de los aminoácidos. Su uso está limitado, ya que produce efectos adversos en la salud. Entre los alimentos más comunes en esta reacción de Maillard tenemos las galletas, que dan el color tostado del exterior de las galletas, generan sabor característico. El caramelo, elaborado de mezclas de leche y azúcar, también llamado toffee, es el responsable del color marrón en el pan al ser tostado. El color de los alimentos, tales como la cerveza, el café y el sirope de arce. Productos para las cremas bronceadoras. El sabor de la carne asada y las cebollas cocinadas en el sartén cuando recién se empiezan a oscurecer. El color dulce de la leche, obtenido al calentar la leche con el azúcar. Los compuestos, especialmente el compuesto 6-acetil 1,2,3,4 tetrahidropirina, es el responsable del olor de las galletas, el pan y de las palomitas de maíz, mientras que el compuesto químico 2-acetilpirrolino es el responsable de sabores aromáticos. En la variedad de arroz cocinado, ambos compuestos tienen un nivel olfativo por debajo de 0.6. Muchas gracias.
Una de las técnicas de la bromatología es la reacción de Maillard, en donde vamos a explicar en este momento que existe una reacción química que se da por las proteínas, azúcares y lípidos insaturados, en el cual al someter a temperaturas altas existe una producción de malatonina que va a realizar un pardeamiento no enzimático y va a haber una coloración, un cambio de coloración oscuro al pan. Mientras más esté el pan expuesto a temperaturas altas, va a ir cambiando de color, lo que les voy a ir explicando posteriormente. Como podemos observar, va cambiando la coloración mientras más se exponga al calor. Además, un medio catalizador es el metal, en donde también va a ayudar para este proceso. Aquí podemos observar cómo fue el proceso. Mientras más calor exista, va a haber más cantidad de melanoidina, el cual va a producir esa coloración negro en el pan.